se nos viene la decisión de la FED, ya nos dijiste las probabilidades, Arthur, ¿qué repercusiones pudieran tener estos eventos en nuestro querido México? En el contexto general, Charlie, finalmente el indicador Dow Jones, que estaba rezagado, subió para alcanzar y superar el máximo histórico que había logrado a principios de año. Es una buena noticia porque ya habíamos referido que este indicador refleja mejor que los otros la economía, vamos a decir, en la que se sustenta Estados Unidos, la producción industrial y las actividades comerciales, Charlie. Fíjate que hice un balance al primer semestre y la verdad es que pese a este rebote y a los nuevos máximos de los tres indicadores, el hundimiento que tuvieron en marzo y abril en el balance pues afectó mucho y nos deja apenas una generación de 5.5% para el Nasdaq, un 2% para el Standard & Poor's y una pérdida de 1.9% para el índice Dow Jones. Si traemos esas cifras a pesos mexicanos, los resultados son todavía más pobres, negativos en los tres casos. Nasdaq, una pérdida de 0.5%, Dow Jones y Standard & Poor's, pérdidas de 5%, Charlie. Perdón, pero bueno, me preguntaba sobre las repercusiones en México. La verdad es que en la semana, Charlie, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores recobró vida, parte de aquella fuerza que había perdido entre finales de mayo y todo junio, que yo creo que la perdió, Charlie, amigos, porque fue la etapa en la que más rápido, más vertiginosamente se recuperaron los mercados en Wall Street. Habíamos señalado ya también en una ocasión de que la Bolsa Mexicana de Valores iba con una gran fuerza en estos primeros 3 meses y lo decía hace rato, se había como que apagado un poco, pero es que como que las oportunidades se volvieron hacia Wall Street dado el abaratamiento que tuvieron los precios, las acciones, los índices en esos meses difíciles. Entonces la atención se volcó, oye, pues ¿para qué compro aquello que ya subió de precio cuando puedo comprar aquello que se ha abaratado tremendamente? Ahora que los índices de Wall Street ya volvieron e incluso, reitero, están superando sus máximos, vuelve a ser atractivo el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, Charlie. En el primer semestre del año, el índice generó un rendimiento de 16.2%, Charlie, 16.2%, una cifra muy buena, no solo en lo porcentual, sino considerando el comportamiento ya no solo de Wall Street, sino de los mercados bursátiles internacionales, con todo lo que significó la amenaza de los aranceles y las amenazas particulares para México, que a estas alturas parecieran ahí un poco olvidadas, pero así comenzó todo, con amenazas específicas para México, tanto en materia arancelaria como en materia de seguridad y en deportación de migrantes, que bueno, eso continúa, pero ya no está afectando al comportamiento de las bolsas, Charlie. Ahora, la perspectiva para la segunda mitad del año, me lo preguntaban por aquí en la semana, Charlie, creo que es positiva para la bolsa, creo que sigue siendo positiva, aunque ya a un menor ritmo. Creo que es muy difícil que iguale este rendimiento del 16% que generó en la primera mitad, pero sí siento que va a seguir subiendo, que va a imponer una nueva marca hacia los 61,000, 62,000 puntos, Charlie, es decir, un 7-8% adicional, que depende desde mi punto de vista fundamentalmente en lo que el señor Trump decida para México, ya sea en materia arancelaria o en lo que se le ocurra, Charlie, porque ya vemos que si no es el arancel, es la seguridad, sino cualquier cosa con tal de seguir ahí en contra de los intereses de terceros, Charlie. Pero insisto, se ve bien el panorama para la Bolsa Mexicana de Valores, Charlie, y enseguida comento sobre el tipo de cambio. Y sobre todo, Arthur, decirle a los amigos que por lo menos en México
México los CETES ya están debajo del 8%, es decir, para un plazo de 28 días, la subasta del martes liquidó el jueves en 7.70, la de 90 días en 8, en fin, al estar las tasas ya tan bajas, pues los capitales se comenzarán a migrar a renta variable, ¿no, Arthur? Y más con este buen desempeño que ha tenido el IPC, que hace mucho no tenía, hablábamos de máximos históricos en el S&P, en el Nasdaq, en fin, el IPC estaba un poco falto de este ímpetu, pero bueno, yo creo que ahora con las tasas en niveles ya bajando, pues es lógico, ¿no, Arthur?, que muchos de los capitales se comiencen a migrar, o muchos portafolios se comiencen a migrar, o al menos una buena parte de ellos comience a migrar a renta variable, ¿no? Para pues perseguir un poquito más de rendimiento, dado que sigue siendo atractivo 8, pero ya no es el 11 que veíamos hace algunos meses, ¿no, Arturo? Entonces creo que eso también va a jugar en esta reconfiguración de mercados que vamos a tener, como dices, dados los aranceles y en qué cajón quedamos, amigos, porque acuérdense, ya están los cajones listos, nada más falta que nos asigne el señor magnánimo cuál nos toca, ¿cierto? En efecto, así es, Charlie. Y bueno, esto que dices está muy bien conectado con el comportamiento del tipo de cambio, Charlie. Es también destacable la baja que ha tenido el dólar desde aquellas cotizaciones cercanas a 21 pesos. No ha pasado mucho tiempo y ya lo tuvimos en estos días a 18.60, Charlie, 18.60. También en el recuento semestral el dólar cayó un 9% entre enero y junio para volver a niveles de septiembre-octubre del año pasado, alrededor de 18.75. Esta cotización de 18.60 a 18.62 ya la estamos teniendo a partir del martes, miércoles, jueves, Charlie, entrados ya en el mes de julio. Y como decía la semana pasada, se puede prolongar, puede continuar la baja hacia 18.50, aunque hay que considerar algunos factores. Yo me había referido la semana pasada a los elementos del análisis técnico, desde cuya perspectiva el peso mexicano ya luce un tanto más vulnerable, así que no descarto oscilaciones largas, uno que otro rebote, Charlie. Y por supuesto reitero esta lectura también en sentido técnico de que el segundo movimiento de baja, el que ha tenido lugar desde 19.60, puede estar llegando a su fin y puede dar cauce a un movimiento, digamos, más horizontal, más aplanado, por así decirlo. Y la otra cuestión es justamente esta que comentabas. Al bajar el atractivo del premio vía tasa libre de riesgo, vía CETES de 28 días, uno se pregunta, bueno, ¿seguirán llegando los flujos que favorecen el buen desempeño del tipo de cambio, el valor del peso? Ahí está la clave. Pueden seguir en alguna medida si ocurre precisamente lo que comentas, si los flujos siguen llegando, pero ya no para los CETES, sino para la Bolsa Mexicana de Valores, aunque ahí ya tenemos claramente una competencia más reñida contra las acciones de los Estados Unidos y las acciones de otros países, de Canadá, de Europa, de Japón, etcétera. En eso también tendrá que influir la política arancelaria. Pero sí, la verdad es que hay oportunidades atractivas en la Bolsa Mexicana de Valores. En la medida en que vaya bajando más la tasa y se vaya acercando a 7, recordemos que ya no va a haber, por lo menos según lo que nos dijo el Banco de México, ya no va a haber recortes de 50, sino que podrían ser más pausados, de 0.25 en 0.25. Así que para llegar al 7% se van a requerir 4 sesiones, Charlie. No alcanza el año para bajar a 4%. Va a estar difícil, pero vamos a pensar que bajen al 7%, dependiendo de cuánto descienda la inflación, si es que
que desciende, entonces este rendimiento puede ser todavía muy atractivo para los inversionistas internacionales. Simplemente de la semana pasada que comentamos al día de hoy, el dólar bajó otro 1%. Entonces, los que tomaron CETES la semana pasada ya se ganaron, que vinieron del extranjero, ya se ganaron 1% más el rendimiento de los CETES. En eso pueden seguir pensando, pero insisto, es difícil que el ritmo de baja del dólar continúe como hasta ahora, Charlie. Así que combinando los elementos estos de la tasa de interés, el comportamiento de la Bolsa Mexicana de Valores, los aspectos técnicos y estas condicionantes arancelarias, pueden provocar un desempeño, una evolución distinta del tipo de cambio, Charlie. Bueno, Artur, ya para cerrar nuestra charla de hoy, ¿con qué le dejas a nuestros amigos? Pues que la próxima semana va a haber muy pocos datos, Charlie. Va a ser una semana pobre en información económica, tanto en México como en Estados Unidos, a reserva de todo lo que nos diga Trump respecto de los aranceles. El dato, si acaso, más relevante para nosotros va a ser el de la inflación al mes de junio, que va a darse a conocer el miércoles, me parece. A juzgar por el dato de la primera quincena, pues sí podríamos esperar esa presión. La cuestión es lo que viene posteriormente, pero hay que estar muy atentos a ese dato. Respecto a Estados Unidos, lo más relevante va a ser que van a tomar la palabra dos miembros del Comité de Operaciones de Mercado Abierto de la Reserva Federal ya hacia finales de la semana, Charlie, pero con lo que pasó con los datos de empleo-desempleo, creo que sus comentarios no van a alterar esta posibilidad de que la Reserva Federal deje sin cambio la tasa de interés. Pues ahí está lo que nos preguntaban: aranceles, tipo de cambio, se perfila la Fed. Creo que fue una muy buena sesión, Artur. Si te parece, por aquí nos veremos para comentar lo poco o mucho, dependiendo de lo que al señor presidente del país vecino se le vote. Nos estamos viendo a la próxima, Artur, si tu agenda te lo permite. Claro que sí, Charlie, será todo un gusto ya desde el lugar habitual. Exacto, buen regreso y nos vemos la próxima, Artur, si te parece. Claro que sí, por supuesto, un abrazo.